A mí me llama la atención, Portillo regresa con bombos y platillos y de repente perfil bajo. Desapareció de los medios de comunicación, pero tiene una agenda política muy activa y está trabajando. Este fenómeno Portillo también, ¿cómo puede influenciar ya a partir del 2 de mayo? Yo creo que Portillo puede convertirse en la bomba política que altere todo el escenario electoral en el país. ¿Por qué lo planteo así? Obviamente creo que muchos lo analizan de esa forma, pero el impacto político y digamos la legitimidad que tiene Portillo en determinado sector de la población es electoralmente importante y obviamente tal vez no tendrá el mismo caudal que cuando ganó la presidencia, pero aún representa un caudal importante que significaría una buena cantidad de diputados en el Congreso de la República. Y esto obviamente afectaría la cantidad de diputados tanto de un partido líder, de un partido patriota y por supuesto de la Unidad Nacional de la Esperanza, lo que condiciona a que el Congreso va a ser mucho más difícil la gobernabilidad dentro del país en sí mismo, pero también creo que es un planteamiento absolutamente necesario. ¿Por qué lo planteo? Si hoy vemos dentro de los que tenemos, digamos, por muchos candidatos que van para diputaciones, vemos que no hay una diferencia sustancial entre unos y otros. Si esto llegara a suceder, esperaríamos por lo menos que los candidatos que pudieran ser impulsados por un personaje como Portillo, que viene a alterar el escenario electoral, por lo menos pudieran poner un punto y aparte dentro de lo que estamos acostumbrados ya a ver dentro del Congreso de la República. La semana pasada tuve acceso a un documento, que es un documento privado, pues, pero como uno es periodista, y se hizo una especie como de sondeo cuando regresó Portillo, y la semana pasada tenía 77% de aceptación de los guatemaltecos. Imagínense usted, y ojo, porque no es solo una aceptación a nivel departamental, aceptación en la capital. O sea, sí. Portillo es un gran político, nos guste o no, estemos o no de acuerdo con su accionar, esa es la realidad, y ahí es donde el resto de partidos van a tener que moverse, porque al final, Gerson, el poder en este país está en el Congreso. Sí. Así es, hay que reconocer que todos los elementos del Estado pasan a través de una u otra forma, pasan por el Congreso de la República. Y esto creo que, digamos, al Portillo tener un nivel de alteración política que pudiera generar, creo también que si bien tiene 70% de aceptación, hay que medir su intención de voto, que son dos mediciones distintas. Por ejemplo, sí acepto que alguien participe, pero no es lo mismo que yo vaya a votar por esa persona. Entonces creo que también es necesario que se vea y se mida la intención de voto que pueda tener. Obviamente esto va a depender también mucho de la figura política, de la figura institucional partidaria con la que pudiera correr. ¿Por qué lo planteo así? Por ejemplo, si corre con un partido que no responda a al imaginario que la población tiene de él, difícilmente va a poder crecer, incrementar esa intención de voto. Pero, por ejemplo, si corre con un partido que le da otra cara y sigue impulsando, por decirlo así, esta perspectiva, esta proyección que ha tenido con la gente, puede hacer que podamos tener sorpresas dentro del proceso electoral. Esto considerando también, yo recuerdo en la campaña anterior, digamos ya hace 4 años de eso, que dentro de los mercados en la capital había muchísima gente que tenía la foto de Portillo en sus locales. O sea, es una realidad también innegable. No solamente, como tú dices, no es solamente en el interior del país, como que, digamos, el electorado que en aquel tiempo lo hizo ganar. Todavía se mantienen núcleos muy fuertes y definidos sobre el tema de la participación de Portillo o no dentro de la propia capital. Entonces eso rompe el esquema que hemos tenido actualmente con los políticos que hoy tenemos en la palestra de que unos responden al voto capitalino urbano y otros, por supuesto, al voto rural, como hemos tenido desde hace algunos años. Aquí hay 2 grandes políticos, Álvaro Arzú y Alfonso Portillo. Álvaro Arzú es un personaje que no traslada voto. El voto es para él, o sea, el guatemalteco vota por él, pero no le hace caso, y eso lo vimos hace 4 años. Él salió con su esposa, viajó por todos lados, pidió el voto para ella, no se lo dieron. Alfonso Portillo salió a pedir el voto por Mario Estrada,
Y bueno, el resultado no es que haya ganado. Metió 15 diputados. Bueno, exacto, Totalmente. metió 15 diputados. Entonces, él sí traslada voto. Por eso es ese fenómeno tan importante que los guatemaltecos no podemos pasar por alto. Ahí está y va a desempeñar un papel importante en las elecciones. Así es. Sí, yo creo que efectivamente esto tendrá que estar sumado, por ejemplo, también a la estrategia política de los partidos ya definidos, ¿no? Que hoy vemos, digamos, ya en las encuestas. Por un lado, el partido oficial con la presunta iniciativa de su precandidato a la presidencia de si sale o no sale de las filas partidarias, considerando las grandes pugnas internas que hay dentro del partido oficial. La Unidad Nacional de la Esperanza, por ejemplo, con los vínculos que ahora empieza a tener con el sector empresarial a través del nombramiento de su precandidato a la vicepresidencia, que creo que le abona un factor interesante a la elección, porque no creo que lo afecte electoralmente, sin embargo sí genera por lo menos mayor viabilidad dentro del sector privado de una candidatura de Sandra cuando antes se oponían radicalmente a ella. Y por ejemplo, creo yo que el personaje más preocupado sería en todo caso el precandidato a la presidencia del partido líder que encabeza las encuestas, porque esto podría significar el descenso de puntos. Si lo analizamos como factor de caudal electoral, es posible que un Alfonso Portillo pueda disminuir el caudal electoral tanto de un Manuel Valdizón como de una Sandra Torres. Y esto obviamente vendría a impactar directamente en los resultados. Pero el cuestionamiento más grande, creo yo, en lo que todavía no han terminado de las negociaciones para ver qué va a suceder, es qué ocurriría y para quién sería ese posible traslado de voto y solicitud de voto de un Alfonso Portillo en segunda vuelta. Creo que eso puede ser sumamente condicionante en el proceso electoral. Por eso es tan importante y tan rico hablar con gente que sabe, porque uno a veces hace sus propios análisis, que puede estar equivocado o no, pero los hace. Y esto que él acaba de mencionar, de qué puede pasar en una segunda vuelta, pues es súper interesante para analizarlo también. Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos en un momento con ustedes.